Hola a todos, bienvenidos de nuevo, ya estoy aquí una vez más con todos vosotros para traeros en esta ocasión lo que es la segunda parte del tutorial donde os enseñaba a hacer vosotros mismos lo que es una impresión hidrográfica. Primero, como siempre y muy rápido, quiero mandar el saludo a los suscriptores del canal, también a nuestro patrocinador ModCenter y invitar a lo que es la gente que esté interesada en, pues eso, en recibir notificaciones de nuevos tutoriales, dejar comentarios, preguntas, interactuar con suscriptores del canal, pues nada, que no duden en suscribirse ellos también. Volviendo al tema del tutorial, como he dicho, será la segunda parte del tutorial. En la primera parte pues nombrábamos todos los productos que eran necesarios para hacer este tipo de trabajo y también enseñábamos a preparar lo que eran las piezas en caso de que tuviésemos que lijarla. La lijábamos un poquito, luego la limpiábamos con un producto desengrasante como puede ser disolvente, alcohol isopropílico o alcohol de curar heridas. Luego pasábamos a la fase de pintura. Dábamos 2 pasadas de imprimación y luego 2 pasadas de color base. Los colores base yo siempre recomiendo que sean claros, es decir, yo para mi gusto yo siempre utilizo el blanco mate. Primero porque el mate siempre queda un poquito más rugoso y luego a la hora de hacer la inmersión de la pieza coge mucho mejor que el acabado en brillante. Y luego pues también dependerá del vinilo o el film que vayamos a utilizar. Si el fondo necesita que sea blanco, pues utilizaremos blanco, y si queremos que sea un color llamativo como el que vemos en la imagen, pues le daremos una pasada de color blanco mate y luego encima el color llamativo. El blanco siempre es importante porque lo que hace es dar luminosidad al segundo color en el caso que lo vayamos a utilizar. Así que nada, vamos a dejar de lado lo que son las piezas y, como he dicho, vamos a coger el film, que en este caso es uno de color azul. Veremos que tenemos 2 lados, uno de color brillante y uno de color mate. El color mate hacia arriba y el brillante hacia abajo. Ahora lo vamos a ir abriendo y vamos a hacernos con ayuda de alguna herramienta, una regla, algo que sea completamente liso y recto. Esto lo vamos a utilizar sobre todo para estirar bien lo que es el film, porque esto es importante también, ¿eh? El film tiene que estar completamente liso. A veces es casi imposible dejarlo completamente liso, pero bueno, por lo menos intentarlo lo máximo posible. Así que cogemos la pieza, la ponemos por aquí más o menos y ahora utilizaremos lo que es la cinta de carrocero. Bien. Y ahora lo mismo en los laterales. Bueno, de esta forma lo tendremos lo máximo posible estirado y este lo vamos a partir en 2 para tener un lado y otro lado. Para saber el trozo que tenemos que coger más o menos, pues cogemos la pieza y siempre dejaremos unos 4 dedos por los lados más o menos, como podemos ver, por si tenemos que mover luego la pieza en lo que es el lado. Así ya lo tendríamos todo preparado. Ahora vamos a despegarlo, cogeremos unas tijeras y lo que vamos a hacer es cortarlo por la mitad. Aquí haremos ahora exactamente lo mismo, vamos a hacerle otro pequeño marco. Bien, pues este trozo ya lo tenemos acabado. Ahora vamos a recortar todas las puntas que nos han sobrado. Bueno, pues una vez ya creado lo que es el marco de nuestro film, de nuestro vinilo, ahora vamos a pasar a la fase del agua, del recipiente.
Pero antes de todo hay que haber conseguido lo que es un activador. El activador, como comenté, se puede conseguir a través de aerosoles o simplemente comprarlo a granel, que sale mucho más barato y es muy cómodo. Compramos 100, 200, 300 mililitros y lo añadimos a lo que es un pulverizador de estos de presión. Esto lo podéis comprar o conseguir si queréis buscarlo por internet, o si no, simplemente desde la página web de nuestro patrocinador Mocenter. Aquí arriba en la esquina superior derecha veréis un símbolo de información. Si pulsáis ahí encontraréis lo que es la página web. Bueno, ahora vamos a despejar lo que es el banco y vamos a traer lo que es el recipiente con agua medianamente tibia. Siempre es bueno tener un poquito de agua fría o un poquito de agua caliente cercano por si tenemos que ir cambiando lo que es la temperatura, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. Bueno, pues ya estamos aquí con lo que es el recipiente de agua, le hemos añadido agua, le hemos controlado la temperatura, que la hemos dejado a unos 29,5. Vamos a hacer una lectura rápida. Ahora ha bajado un poquito, está en 29. Luego también el tema del recipiente, recordar, tampoco es necesario que utilicéis recipientes muy grandes cuando vamos a hacer carcasas, por ejemplo, de mandos. Este es de 20 litros, imaginaros si vais a utilizar uno de 60 es exagerado, lo único que vais a hacer es derrochar agua. Entonces este es de 20 litros. Si lo utilizáis también muy pequeño, pues no es recomendable porque luego no deja espacio para movernos adecuadamente. Así que nada, vamos a introducir lo que es el film. Bueno, ahora vamos a añadirle lo que es el activador. Y ahora vamos ya con el tema de la pieza. Para introducirla en el agua es importante, yo normalmente siempre la meto en inclinación y luego vamos sumergiendo y inclinando al mismo tiempo, para que vaya a todos los rincones. Ahora lo sacamos con cuidado. Y ahí lo tenemos. Vale, pues ya tenemos una. Vamos a dejarlo un ratito en un lado. Y ahora lo que tendremos que hacer pues será quitar todo lo que digamos ha sobrado y hacer una pequeña limpieza. Ahora vamos a intentarlo con la parte inferior. Le aplicamos el activador. Y ahí lo tenemos. Ahora dejamos en un lado. Bueno, pues una vez acabado lo que es el proceso de imprimación, dejaremos reposar lo que es la pieza durante un par de minutos. Después lo que hay que hacer es coger la pieza y ponerla debajo de un chorro de agua tibia. Y lo que vamos a hacer es quitar lo que es la capa esta pegajosa, así como viscosa, que se queda por la parte superior. Y dejándola de esta forma. Veremos que ya no resbala. Si vemos que aún sigue resbalando, entonces eso hay que quitarlo. Hay que dejarlo que veamos
como hace una especie de ruido. Entonces eso será el film adecuadamente impreso. Bien, ahora lo que vamos a hacer será volver a cambiar el agua y ahora vamos a hacerlo en lo que es la carcasa de Xbox One. Bueno, pues vamos a empezar con la imprimación de la carcasa de Xbox One. Cogeremos el film, en este caso hemos escogido uno de temario de Call of Duty. Lo dejamos que haga un poquito de reacción. Y ahora con el activador y ahí lo tenemos. Con la carcasa de Xbox One vamos a hacer exactamente lo mismo que con las anteriores. La dejaremos reposar durante 2 minutos y luego la vamos a limpiar con agua tibia. Si queremos también podemos utilizar lo que es el agua del tanque, pero lo importante es quitar toda la capa pringosa que se queda en la superficie. Si en el caso que también tengamos algún que otra arruga que se nos ha montado, no pasa nada porque con el agua tibia podemos ir quitándola y disimulándola. Ahora lo que vamos a hacer será dejar reposar lo que son las piezas, vamos a dejar que se sequen completamente y dentro de un momento ya pasaremos a la fase de barniz. Le aplicaremos barniz y así las dejaremos ya finalizadas. Así que dentro de un momento nos vemos. Bueno, pues ya estaríamos llegando a lo que es el último paso de todo el proceso, que sería aplicarle lo que es el barniz, es decir, el lacado, ¿no? Nosotros hemos escogido ahora pues lo que es un satinado, que es un barniz intermedio entre el brillo y el mate. Entonces nada, lo primero que haríamos sería aplicarlo bien y lo vamos a aplicar . Bueno, ahora lo que vamos a hacer es dejarlo que se seque. Este sería la primera capa de barniz y mínimo siempre es recomendable aplicarle por lo menos 2. Si le aplicáis más, mejor que mejor, porque cuanto más capas de barniz, pues digamos el acabado va a ser mucho más fino y mucho más bonito. Pero bueno, vamos a dejarlo que se seque y dentro de un momento volvemos a la segunda capa. Bueno, pues una vez dejado ya reposar unos 25-30 minutos lo que son las piezas con el barniz añadido, ahora vamos con la segunda capa. La segunda capa, pues lo mismo, le damos . Bueno, pues una vez ya añadido lo que es la segunda capa de barniz, ahora lo mismo que antes, dejar 25-30 minutos que se seque completamente y dentro de un momento nos vemos. Bueno, pues una vez ya pasado 25 o 30 minutos tendríamos superficialmente secas lo que son las capas de laca o barniz que hemos aplicado. Y digo superficialmente por la siguiente razón. Aquí podéis ver 3 carcasas diferentes, tanto esta como esta que hemos preparado en la primera parte del tutorial y esta tercera que la he hecho para así tener 3 ejemplos. Tendríamos mate, satinado y brillo. Y ahora tener en cuenta este punto porque es muy importante. El acabado en mate se podría decir que es el menos propenso a reflejar lo que son los errores, ¿no? O evitar errores como podría ser marcar huellas dactilares de las manos, que se nos pueda deformar lo que son las capas de barniz. Entonces, claro, como he dicho, para mí es el más aconsejable si vais a empezar. Ahora vamos con el satinado y brillo. Se pueden decir que son muy parecidos porque el satinado también tiene brillo y el acabado en brillo tiene mucho más, pero estos hay que tener mucho cuidado porque ahí es donde quiero recalcarlo de superficialmente. Este se podría decir que lleva un día secándose y sin problemas, incluso antes ya está seco. Este de aquí ya lleva un día y medio y este de aquí se podría decir que lleva 3 días.
Yo me he puesto lo que quieras, que si yo aprieto muy fuerte con mi dedo en esta carcasa dejaría marcada lo que es la huella dactilar. Y esto se debe pues a las lacas que utilizamos. Aquí en este tutorial pues se han utilizado lacas de bajo coste que he enseñado anteriormente, entonces esta necesita mucho más tiempo de secado. Si nosotros cogemos ahora mismo y después de un día y medio o incluso dos y empezamos a montar lo que es el mando, es muy probable de que dejemos marcado lo que son las huellas dactilares. ¿Por qué? Porque hay que hacer mucha presión y hay que manipular mucho lo que es la carcasa. Entonces, si vais a utilizar lacas de bajo coste, dejarlo cuanto más tiempo secar, mejor. Si vais a utilizar lo que es una laca de mayor calidad, como por ejemplo la de la imagen, que incluso cuesta el doble que la que hemos enseñado anteriormente, pues estas las cualidades que tiene: primero que seca mucho más rápido, luego también hay algunas que supuestamente dicen que es de doble capa, que lo que significa es que damos una pasada y parece que le hayamos añadido dos de protección, pero bueno, eso es muy relativo. Y luego también es menos propensa a resaltar estos errores que estamos comentando, huellas dactilares marcadas, que se nos pueda deformar lo que es el lacado que hemos añadido, de la presión que estamos ejerciendo al montar el mando, pues hay a veces que parece como que se deforma y entonces ahí sí que vamos a tener un problema y bastante grave. Bueno, pues yo creo que con esto ya está todo. Como digo, si vais a comenzar, yo os recomiendo los acabados en mate, y si luego queréis tantear un poquito lo que es el satinado y el brillo, estaría bien, ¿no? Pero recordad, dejarlos secar mucho tiempo. Aquí os he traído otros ejemplos ya montados. Por ejemplo, esto es un satinado, que esto lleva mucho tiempo secando y por mucho que apriete, esto ya no va a haber ningún problema. Igual que este otro también, esto también es satinado y también por mucho que apriete no va a haber problema. Hay gente que me pregunta que por qué yo suelo hacer los mandos en un acabado hidroimpresión por delante y otro acabado mucho más resistente por la parte inferior. Pues muy sencillo por eso, porque tener en cuenta que los mandos, si los hacemos en acabado hidroimpresión por arriba y por abajo, como por ejemplo el de la imagen, pues quedan muy bonitos, pero tener en cuenta que los mandos son accesorios que tenemos constantemente en la mano, tienen mucha batalla y a la larga pues el brillo desaparece, el film o la impresión que hemos hecho también empieza a deformarse. Entonces yo prefiero hacer un acabado hidroimpresión con sus imágenes por arriba, que es la zona que menos batallamos, como digo yo, y la parte inferior, que es la que más contacto está con las manos, pues con un material mucho más resistente. Entonces tendremos un mando para mucho más tiempo. Y bueno, yo creo que con esto ya está todo dicho. Ahora ya solo toca decir lo de siempre, ¿no? Espero que os haya gustado de verdad, de todo corazón, estos tutoriales que he creado para vosotros, que los he hecho con mucho gusto. Y si realmente os gustó, os ha servido de ayuda, ya sabéis, darnos el like, el me gusta, que no os cuesta absolutamente nada. También recordaros compartir estos tutoriales por las redes sociales, porque como digo, tanto enseñar como aprender es derecho de todas las personas y esto realmente es muy interesante. Así que nada, os mando un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.